Hola, buenos días. Otra vez Heike Rogowski desde Alemania con un nuevo tema sobre bases de la fe cristiana. Es nuestro cuarto tema con el título ¿Quién es el Espíritu Santo? Y mucha gente van a la iglesia y oran en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera parte de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y uno puede decir, ¿cómo me puedo imaginar tres en uno? Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son iguales. Todos los tres en uno es Dios. Pero al mismo tiempo los tres tienen diferentes papeles. El Padre, Dios el Padre es creador. Él es todopoderoso. Él está sobre todas las cosas de este mundo. El Hijo ha venido a este mundo con un propósito específico de salvar al mundo, es salvador nuestro. Él ha venido para mostrar el camino al Padre y el Espíritu Santo ha venido para ser consolador. El Espíritu Santo te quiere dar fuerza para vivir como cristiano en este mundo. ¿Y cómo me lo puedo imaginar tres en uno? Ustedes fíjense en el agua. El agua tiene tres formas. El agua que fluye, el agua que congela, ¿verdad? Y el agua tibio que sabe, por ejemplo, es como humo, ¿verdad? Y los tres tienen diferentes funciones. El agua normal que fluye limpia. El agua que congela puede guardar cosas, por ejemplo, nutrición por unos días. Y el humo de agua es el que puede, por ejemplo, cambiar un vegetal del crudo al comestible. Así que los tres formas de agua tienen diferentes papeles y así es también con el Espíritu Santo, con Dios el Hijo y Dios el Padre. El Espíritu Santo en hebreo significa ruach y tiene el artículo femenino. Qué interesante es esto para nosotros, porque parece que el ruach en hebreo es algo que es suave, que es algo que viene no para golpear el hombre, pero es galardonador de los que buscan a Dios. El Espíritu Santo está en el primer versículo de la Biblia. Desde el inicio de la creación dice ahí Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Entonces ahí aprendemos que el Espíritu Santo era parte de la creación. Y cuando pasamos por las diferentes fases de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ahí estaba el Espíritu Santo. En el paraíso, cuando Dios estaba ahí en plena unión con el hombre, había relación con Adán y Eva y no había separación. Es cuando el Espíritu Santo estaba ya ahí. Cuando hay una separación entre el hombre y Dios, se llama la caída del hombre. Cuando el hombre quiere ser más grande que Dios y dice yo quiero ser como Dios, es cuando viene una separación porque no había respeto en cuanto a nuestro Creador.
Esto es el tiempo de los antiguos, del Antiguo Testamento. Y en el pacto del Antiguo Testamento sigue esta separación entre el hombre y Dios. Pero Dios manda en el Antiguo Testamento a sus profetas para enseñar el camino de regreso a Dios, el arrepentimiento que trae una restauración y un nuevo pacto con Dios. Pero por las diferentes épocas del Antiguo Testamento, la gente escuchan a los profetas, pero no las escuchan en serio. Y Dios tiene que mandar su pueblo al exilio, ¿verdad? Habían un exilio, por ejemplo, en Babilonia. Y la gente viven separados de Dios. Hasta en el Nuevo Testamento viene un Salvador. Su nombre es Jesucristo. Ahí es cuando Él muere por nosotros en la cruz y resucita, y viene el día de Pentecostés, en que eso es la cuna de la primera iglesia, pero también el momento en que Dios derrama su espíritu sobre los discípulos que están con miedo, que se quedan ahí en una casa en el primer piso esperando hasta que se cumple la promesa de Dios, porque Cristo dice: vengan ahí, esperan hasta que yo mando el Espíritu Santo que da fuerza para seguir adelante. Y eso lo vamos a ver con versículos bíblicos. Vamos a regresar al tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento. Y aquí quiero citar un versículo de de Jeremías 31, del 31 al 34. Y habla del nuevo pacto que ha de venir con Jesucristo. Si están escuchando bien, en el Antiguo Testamento ya había versículos sobre Jesucristo. Y voy a leerlo para que ustedes vean. Vienen días, dice Jeremías, o afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con los antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendré nadie de su hermano que dice: conoce el Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Ya les perdonaré su inquietud y nunca más me acordaré de sus pecados. Increíble, tantos años después de la venida de Cristo, que ha sido profetizado por el profeta Jeremías. También queremos conocer el profeta Ezequiel, y este versículo está escrito en Ezequiel 36, del versículo 26 al 27, y habla sobre un nuevo corazón. Dice aquí: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré este corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Interesantísimo también está una cita del profeta Joel. Joel pertenece a los 12 pequeños profetas en el Antiguo Testamento y ya está anunciando a Pentecostés que va a venir en el libro de los Hechos.
Me gustaría citar de Joel 2, del versículo 28 al 30. Y dice aquí, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días yo derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas, porque en la antigüedad habían siervos y siervas o hasta esclavos. Dice aquí, en el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Wow. Dios se está manifestando en el día de Pentecostés. Y Jesucristo, él mismo dice después de su muerte en Juan 14, del versículo 16 al 26, dice, y yo le pedirá al Padre, y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Aquí habla de un consolador y esto es el Espíritu Santo que nos consuela en los tiempos difíciles. Tenemos que darnos cuenta que los primeros cristianos vivían en un tiempo de persecución. Y dice aquí el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No les voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y es por eso que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, para que no estemos huérfanos en este mundo, sino que estamos acompañados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela a Dios, revela a Jesucristo en este mundo. Y dice en Juan, dentro de poco el mundo ya no me será más, pero ustedes se darán cuenta de que estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Qué interesante. El Espíritu Santo nos da revelación entonces de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y quiero terminar con dos citas más del Nuevo Testamento que también nos explican el rol y el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, después de la resurrección de Jesús, él es repartido entre los discípulos. Y dice en Hechos 2, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Cómo era la situación en el tiempo del libro de los Hechos, el tiempo de la iglesia primitiva? Jesús ya había muerto y resucitado. Los discípulos confusos no sabían qué hacer. Estaban ahí esperando al Espíritu Santo que venga, y cuando vino, vino como unas llamas de fuego que se postraron sobre las cabezas de cada discípulo. En las muchas imágenes de los pintores de todas las épocas, esto ha sido mostrado por unas llamas de fuego arriba de las cabezas. Significa que vino el fuego de Dios y encendió a los discípulos para ser testigo de Dios en todas partes del mundo, y es por eso que recibieron las lenguas. Eran lenguas que no han aprendido, pero lenguas que les permitieron ir a otros países
y no nada más predicar el evangelio, pero levantar nuevas iglesias. Pienso sobre todo en el discípulo Marcos, que se fue a Egipto, y la iglesia que vemos en Egipto hoy, que es la iglesia cóptica, prácticamente fue fundado de él. Qué interesante, pero otros discípulos se fueron a otros lugares del mundo, sobre todo en el Mediterráneo, en Grecia, en Roma, hasta a los lugares del Irán y el Irak se fueron. Y muchos de ellos terminaron como mártires, pero tenían la fuerza de predicar. ¿Qué fue la acción después del derramamiento del Espíritu Santo en aquellos tiempos? Cuando el discípulo Pedro recibió el Espíritu Santo, él se fue a la calle a predicar. Él se fue, ya no tenía miedo, ya tenía la valentía de ir y ver lo que Dios tenía preparado para él. Y cuando él llegó a un arco en la ciudad antigua de Jerusalén, él veía a un mendigo, estaba ahí en la puerta como siempre, todos los días. Él estaba sentado ahí esperando lo que va a pasar, porque no tenía posibilidad de sanar. A lo mejor estuve ahí por años esperando para que alguien viene y puede ver un cambio en su vida. No sabemos si él nació con esta enfermedad, es paralítico, no podía caminar, o si eso fue después de un tiempo en su niñez como adulto, no lo sabemos. Pero la palabra dice que ahí estaba Pedro lleno del Espíritu Santo, se acercó a él y él dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo, levántate y camina. Y este hombre se levantó y caminó, gloria a Dios. Dios había dado el mismo Espíritu Santo que moraba en Jesús. Lo había dado a Pedro. Y la fuerza del Espíritu Santo que estaba en Pedro, está para todos sus discípulos hasta hoy en día. ¿Te llamas discípulo? Entonces tienes acceso a la fuerza del Espíritu Santo, que te da la fuerza de ir a este mundo y orar por los enfermos, de ir a ministrar a la gente con obras de amor, ayudándoles, sanándoles, como lo hizo Jesús y como lo hizo Pedro. Entonces podemos aprender de los dos, pero también podemos recibir nosotros mismos el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mí? Ahí está en Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. Ay, pero chihuahuas, esto es difícil, mi carácter es diferente. No, pero eso es el carácter, el cambio, los frutos del Espíritu que Dios nos está pidiendo de hacer. Cuando eres furiosa, no cambia a una persona pacífica. Cuando gritas con los niños, no deja de gritar, porque Dios te da paciencia. Cuando recibes el Espíritu Santo, tiene que provocar un cambio de carácter en ti también. Una paciencia, una amabilidad, una bondad, también una fidelidad a la palabra de Dios, a Cristo, también a tu familia, a tu iglesia, a tu alrededor. Y Dios quiere darte la fuerza de vivirlo. En resumen, sin el Espíritu Santo es difícil de vivir una vida cristiana. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Puede ser que cristianos viven
un ejemplo malo, una vida sin fuerza, porque todavía no han descubierto la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero terminar con una oración y les pido que se juntan conmigo para orar conmigo. Espíritu Santo, ayúdanos a cambiar nuestro carácter. Ayúdanos a no nada más decir sí, sí, Señor, pero hacer tus obras. Ayúdanos a entender que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Amén. Me quiero despedir de ustedes para hoy con el cuarto tema, ¿quién es el Espíritu Santo? Y nos vemos pronto con el quinto tema. Adiós.